Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La lluvia caía implacable sobre la ciudad esa noche, una fina llovizna helada que se filtraba por la ropa, haciendo cada respiración más pesada y cada paso más vacilante. Las calles, relucientes bajo las luces de neón, relucían como ríos de tinta, reflejando los lujosos letreros y los brillantes escaparates de las tiendas de alta costura. El aroma a lluvia y adoquines húmedos flotaba en el aire, mezclado con los aromas a pan caliente y café que emanaban de las cervecerías. Agachado bajo un porche de piedra, protegido por un arco tallado de otro siglo, Samuel observaba en silencio el desfile de paraguas y abrigos caros. Con apenas 12 años, pero ya marcado por la crudeza de las calles, vestía una sudadera vieja y enorme, pantalones raídos y calados hasta las rodillas. Sus zapatos, unas zapatillas deportivas agujereadas, dejaban filtrar el agua helada, pero ya ni siquiera temblaba, su cuerpo se había acostumbrado al frío intenso. Su rostro, delgado y anguloso, mostraba las cicatrices del hambre y la falta de sueño, pero sus ojos seguían siendo agudos, penetrantes, acostumbrados a captar cada detalle, cada movimiento. Había aprendido a leer los gestos de los transeúntes, a adivinar sus intenciones, a reconocer de un vistazo a quienes le lanzaban una moneda distraídamente y a quienes apartaban la mirada con desprecio. Frente a él, a unos metros de distancia, el jardín estrellado brillaba como un faro de opulencia. Conocía bien este restaurante. No por haberlo pisado, claro, sino porque lo había estado observando durante meses, fascinado por ese otro mundo, ese reino prohibido donde hombres con trajes impecables y mujeres con vestidos resplandecientes se reían ante platos cuyo olor bastaba para marearlo. Tras los inmensos ventanales, las lámparas de araña de cristal proyectaban una luz dorada, calentando el ambiente con un resplandor casi irreal. Samuel sabía que este suntuoso escenario escondía mucho más que cubiertos de plata y costosas botellas de vino. Sabía que, tras el dorado a veces se desarrollaban dramas más oscuros que los callejones donde dormía, había visto a hombres ricos entrar sonriendo y salir enfurecidos, a mujeres con miradas furtivas salir del restaurante a toda prisa, secándose las lágrimas de sus mejillas perfectamente maquilladas. Había oído discusiones susurradas a través de los gruesos muros, miradas tensas intercambiadas entre quienes compartían la misma mesa. Esa noche, mientras la lluvia tamborileaba contra los techos de zinc, buscó un lugar resguardado del viento cortante. Conocía sus lugares habituales, las entradas de los aparcamientos subterráneos, donde el calor de las tuberías le permitía sobrevivir a las noches más frías, los pasadizos cubiertos donde los guardias de seguridad no lo ahuyentaban demasiado rápido. Pero algo esa noche le llamó la atención. A coche negro con ventanas tintadas, se deslizó hasta la entrada del restaurante y se detuvo en un silencio absoluto. Un conductor bajó inmediatamente y abrió la puerta trasera con precisión mecánica. Del coche salió una mujer, Elise Delacroix. Samuel la reconoció al instante. Había visto ese rostro en los periódicos que los transeúntes dejaban en los bancos o en los cubos de basura. Elise Delacroix, la esposa del poderoso Víctor Delacroix, uno de los hombres más ricos del país. Magnate financiero e inmobiliario, un hombre al que todos respetaban, o temían. Elise era verdad una belleza fría y perfectamente controlada. Una figura elegante, envuelta en un abrigo de cachemira color crema, con el cabello rubio peinado con maestría, y su lápiz labial carmesí contrastando con la palidez de su tez. Sus tacones resonaban suavemente sobre el empedrado mientras caminaba hacia la entrada del restaurante, con su bolso Hermès firmemente sujeto a su esbelta muñeca. Samuel observó cada detalle. Ella caminaba rápido. Demasiado rápido. Ella miraba fijamente hacia adelante, pero sus dedos apretados sobre el asa de su bolso delataban un nerviosismo apenas contenido. Ella no tenía paraguas, aunque llueve a cántaros. Algo estaba mal. Sin saber muy bien por qué, Samuel se enderezó ligeramente, inclinándose más bajo el arco para ver mejor a través de la ventana del restaurante. Dentro, el salón brillaba con 1000 luces. Camareros con chaquetas blancas se movían entre las mesas con la gracia de bailarines, portando platos elegantemente presentados y copas de cristal llenas de vino precioso. Elise caminaba con paso seguro, pero Samuel veía más allá de las apariencias. Su mirada buscaba a alguien. Entonces se detuvo en una mesa apartada, reservada para los clientes más importantes. Sir Víctor Delacroix ya estaba instalado. El hombre era imponente, a pesar de su edad.
Un traje de 3 piezas perfectamente entallado, cabello canoso elegantemente peinado, un rostro marcado por años de poder y una toma de decisiones implacable. Parecía tranquilo, relajado, bebiendo vino y consultando su teléfono. Y Liz se sentó frente a él. Samuel, inmóvil, escrutaba la escena con creciente intensidad. Entonces sucedió. Con un movimiento rápido y casi imperceptible, Liz metió la mano en su bolso y sacó pequeñas cápsulas transparentes. Ella miró furtivamente a su alrededor y luego inclinó sutilmente su muñeca sobre el vaso de Víctor. El líquido se enturbió ligeramente antes de volver a su color rubí. Una fracción de segundo después, ella estaba sonriendo, como si nada hubiera pasado. Samuel sintió que su corazón se aceleraba. No era ingenuo. Había visto a hombres ser golpeados por un puñado de billetes, había oído rumores de venganza en los rincones más oscuros de la ciudad. Conocía el peligro, reconocía el mal cuando lo veía. Y lo que acababa de observar no era normal. Sus instintos le gritaban que acababa de presenciar algo peligroso. Víctor Delacroix iba a beber este vaso. Él iba a morir. El niño vaciló. Su corazón latía con fuerza. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Aún podía retroceder, escabullirse entre las sombras y desaparecer, como siempre. Era solo un niño sin nombre, un chico de la calle al que nadie miraba. Y sin embargo, en este preciso momento él fue el único que vio la verdad. Samuel apretó los puños. Si no hacía algo, este hombre podría morir ante sus ojos. Su respiración era entrecortada, pero respiró profundamente, y a pesar de su aspecto desaliñado, empujé la puerta del restaurante para abrirla. Nada más entrar, una oleada de calor lo envolvió, contrastando marcadamente con el frío penetrante del exterior. El olor a pan caliente, mantequilla derretida y salsas ricas lo invadió al instante, despertando un hambre que le revolvió el estómago. Su estómago clamaba de hambre, pero no se detuvo. Caminó hacia adelante, con los pies mojados en el inmaculado suelo del restaurante, ignorando las miradas horrorizadas que le dirigían algunos clientes. Un niño de la calle en un establecimiento de este nivel. Una anomalía. Un intruso. La conversación se detuvo brevemente con su entrada, antes de que se reanudara el murmullo de desprecio. «Alguien lo sacará», dijo una mujer en un tono entrecortado, mientras su collar de perlas temblaba contra su cuello. «Dios mío, huele a lluvia y tierra». Otro invitado susurró, arrugando la nariz. Los camareros también lo habían visto. 2 de ellos ya se dirigían hacia él, listos para escoltarlo fuera. Pero Samuel aceleró el paso, se deslizó entre las mesas, evitó por poco una silla retirada, y llegó frente a Víctor Delacroix. El hombre estaba a punto de levantar su copa a sus labios. Sin pensarlo, Samuel gritó. «No bebas eso. Tu mujer le puso veneno». El restaurante se hundió en un silencio glacial. Solo la lluvia golpeaba todavía contra las ventanas. Todas las miradas se volvieron hacia él. Los clientes se quedaron paralizados, sin atreverse a respirar. Incluso los camareros detuvieron sus movimientos, las bandejas les temblaban ligeramente en las manos. Víctor, sorprendido, bajó lentamente su copa. Aún no hablaba, pero su mirada penetrante se clavaba en el niño. Samuel, luchó contra el vértigo del estrés y el miedo. Su cuerpo le gritaba que corriera, que escapara de aquella situación demencial. Pero él aguantó. Entonces fue Liz quien reaccionó primero. Ella se levantó bruscamente y su silla raspó ruidosamente contra el suelo de mármol. «¡Qué tontería!», gritó, con una mano en el pecho, indignada. «Ese niño sucio es un mentiroso». Su tono era perfecto, controlado, como si estuviera representando una escena que había ensayado 1000 veces. Un murmullo recorrió la sala. «¿Qué audacia? Acusar a una mujer como Madame Delacroix», le susurró un anciano a su esposa. «Las calles están llenas de niños dispuestos a inventar cualquier cosa para llamar la atención». Los camareros, sin embargo, habían recuperado el sentido. 2 hombres con chaquetas blancas se acercaron rápidamente a Samuel, listos para agarrarlo por los brazos y echarlo fuera. «Más Víctor leva la main». Una orden silenciosa. Los servidores se paralizaron por completo. El empresario examinó a Samuel con una frialdad casi quirúrgica. No era de los que ignoran una advertencia, por improbable que sea. «¿Por qué dices eso?», preguntó con calma,
su voz profunda resonando en el pesado silencio del restaurante. Samuel sintió que su coraje flaqueaba bajo el peso de la intensa mirada de Víctor Delacroix. Sabía que si se equivocaba, sería humillado, rechazado, quizás incluso golpeado. Pero también sabía que estaba diciendo la verdad. Tragó saliva, afirmó su postura y declaró: «La vi. Justo antes de entrar, vertió algo en este vaso». Y Liz estalló con una risa forzada, una risa cristalina que sonaba falsa en esa atmósfera tensa. «¿Lo oyes?», dijo, mirando a los clientes, buscando su aprobación. «¿Un niño de la calle que dice haberme visto? A mí. Es ridículo». Algunos de los invitados asintieron, riendo nerviosamente. Pero Víctor no se reía. Su mirada pasó lentamente de Samuel a su esposa. Era un hombre de negocios, un hombre que había construido un imperio observando, analizando y comprendiendo lo que otros no dijeron. Y allí, en los ojos de su esposa, vio una sombra fugaz, un destello de preocupación, rápidamente oculto. Ella estaba mintiendo. La tensión se volvió casi insoportable. Luego, con un gesto mesurado, Víctor puso su vaso sobre la mesa y levantó la mano para llamar a un camarero. «Analicen este vino inmediatamente». Un escalofrío recorrió a Elise. Su sonrisa se desvaneció imperceptiblemente. «Vamos, cariño, no vas a tomar en serio las divagaciones de un niño de la calle», dijo, tratando de mantener un tono ligero. «Nunca tomo nada a la ligera». Un camarero se acercó, entre el miedo y la incertidumbre. Con cautela, tomó el vaso y lo llevó a la cocina, donde se realizaría un rápido análisis. El silencio se prolongó. Samuel sintió que el sudor le corría por la espalda, pero mantuvo la cabeza en alto. Y Liz, por su parte, se tensó imperceptiblemente, cruzando y descruzando las piernas, jugueteando con el mantel con gestos mecánicos. Víctor, no le quitó los ojos de encima. Los segundos se alargaban, sofocantes, mientras Liz se removía en su silla, intentando recuperar el control de la situación. Sonrió nerviosa, ajustando los pliegues inexistentes de su vestido de seda, buscando el apoyo de los invitados. Pero las miradas a su alrededor habían cambiado. Momentos antes, estos mismos invitados la habían visto como una mujer elegante, una socialité intocable. Ahora la miraban con desconfianza, disgusto y un toque de fascinación morbosa. El silencio fue roto por el sonido apagado de pasos que se acercaban. Un empleado de un restaurante, con el rostro pálido y sosteniendo un sobre, se acercó a Víctor Delacroix. «Señor Delacroix», su voz tembló ligeramente. «Definitivamente había una sustancia tóxica en tu bebida». Un escalofrío recorrió la habitación. Una mujer en una mesa cercana se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. Un hombre le susurró algo a su esposa, pero ella permaneció paralizada, como petrificada. Todos miraron entonces a Elisa. La sangre desapareció de su rostro en un instante. Sus labios temblaron levemente antes de fruncirlos para ocultar su confusión. ¿Esto? Esto es absurdo. Su risa sonaba falsa y se quebraba en el silencio opresivo. «Vamos, Víctor, no vas a creer esta tontería, ¿verdad?». Pero el pánico comenzaba a aparecer en su voz. Víctor la miró con frialdad gélida. No se había movido, pero sus ojos se habían transformado en dos afilados fragmentos de mármol. «¿Para qué?». Finalmente preguntó, con voz tranquila pero afilada como un cuchillo. Y Liz abrió la boca y luego la cerró. «Víctor, no es lo que piensas», ella lo intentó, pero su confianza se estaba desmoronando. Echó un último vistazo a la reunión, buscando apoyo, pero nadie se movió. Los invitados observaban como espectadores silenciosos de la caída de una mujer que, unos minutos antes, encarnaba el refinamiento y el poder. Víctor se levantó lentamente. El leve susurro de su traje resonó extrañamente fuerte en el silencio del restaurante. Con un gesto fluido, sacó un billete de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa, un acto mecánico, carente de cualquier emoción. Luego giró la cabeza hacia Samuel. El niño no se había movido. Ni siquiera se atrevía a respirar. La mirada de Víctor se cruzó con la suya. Samuel esperaba desprecio, quizás incluso ira fría, pero solo vio algo indescifrable. Finalmente, el hombre habló. «Venga conmigo». En limusina negra avanzando a toda velocidad por la ciudad,
el silencio era tan denso como la lluvia que corría por las ventanas tintadas. Samuel se sentó allí rígido, sus manos sucias agarrando sus pantalones desgastados sin atreverse a relajar las piernas sobre el lujoso cuero color crema del asiento. Todo era irreal. Unos minutos antes, estaba temblando bajo un porche, invisible para los transeúntes, un simple y sin importancia chico de la calle. Y ahora, él estaba aquí, junto a Víctor de la Croix, el hombre cuya vida acababa de salvar. Víctor observó al niño con el rabillo del ojo, estaba demasiado delgado, sus mejillas hundidas por el hambre, su rostro marcado por una dureza que solo aquellos que habían vivido en la pobreza podían comprender. Finalmente, rompió el silencio. ¿Cómo te llamas? Samuel dudó y luego respondió con cautela. Samuel. Víctor asintió lentamente, registrando el nombre. ¿Por qué hiciste eso? El niño se encogió de hombros y miró hacia otro lado. ¿Por qué lo vi? ¿Simple? Obvio. Samuel no esperaba ni agradecimientos ni recompensas. Él hizo lo que le pareció correcto, sin pensar en las consecuencias. Víctor sintió un escalofrío recorrer su columna, se vio a sí mismo, décadas antes, como un niño de un barrio pobre, hurgando en la basura para sobrevivir. Pocas personas sabían que el poderoso multimillonario en que se había convertido no había nacido en la opulencia. Hubo un largo silencio antes de que Víctor preguntara suavemente. ¿Estás solo, Samuel? El niño asintió. No tenía familia. Ni hogar. Nadie esperándolo en ninguna parte. Víctor suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. Su mirada se detuvo en el ciudad desplazándose detrás de la ventana. Las luces de los edificios de cristal contrastaban con la oscuridad de los callejones. Sabía lo que significaba estar solo en un mundo donde a nadie le importabas. Y él también lo sabía, que un simple gesto podría cambiarlo todo. Después de un momento de reflexión, tomó una decisión. Ya no tienes que dormir afuera. A partir de hoy, vives en mi casa. Samuel sacudió la cabeza hacia él, con los ojos abiertos y llenos de incredulidad. ¿Qué? ¿Vivirás conmigo? Víctor repitió en tono tranquilo pero firme. Samuel frunció el ceño con sospecha. ¿Por qué harías eso? Había visto adultos que prometían cosas y luego desaparecían. Víctor esbozó una sonrisa cansada, casi triste. Porque me salvaste la vida. Y porque creo que mereces algo mejor que la calle. Samuel abrió la boca y luego la cerró. Buscaba una trampa, pero en los ojos de Víctor solo vio sinceridad. Él no sabía qué decir, nadie lo quiso nunca. Pero esa noche todo cambió. Durante este tiempo, en el restaurante, el caos dio paso a la justicia. La policía había llegado urgentemente. Y Liz, aún conmocionada por su propio fracaso, esta vez ni siquiera intentó huir. La evidencia fue abrumadora. Las cámaras de vigilancia del restaurante habían grabado sus acciones, la cápsula se deslizó discretamente en el vino, el análisis del contenido del vaso confirmó que se trataba de un poderoso veneno, difícil de detectar, pero lo suficientemente eficaz para matar a un hombre en minutos. Y no tardó mucho para que los investigadores descubrieran el resto de su plan. Ella planeó eliminar a Víctor, heredar su imperio, y huir con su amante secreto, un hombre más joven ávido de riqueza. Pero ella no había planeado algo simple. El niño de la calle, invisible a los ojos de los poderosos, vendría a arruinar su plan. Su arresto fue noticia. La esposa de un multimillonario fue arrestada por intento de asesinato. Los medios de comunicación se volvieron locos y convirtieron su historia en un escándalo nacional. Víctor, sin embargo, no buscó venganza. Nunca habló de ella, como si nunca hubiera existido. La limusina se detuvo frente a nosotros, una enorme residencia enclavada en las alturas de la ciudad, un campo con el que Samuel ni siquiera se habría atrevido a soñar. Las puertas de hierro forjado se abrieron silenciosamente, dejando entrar el coche a un camino de entrada bordeado de robles centenarios y fuentes iluminadas. Cuando el coche se detuvo, Samuel dudó. ¿Es aquí donde vives?, preguntó impresionado. Víctor asintió. Aquí es donde vives ahora también. Samuel tragó saliva con dificultad. Todo esto, no sabía cómo aceptarlo. Pero al salir del coche sabía que nunca volvería a estar solo. Y esa noche, al quedarme dormido por primera vez en una cama suave, se dio cuenta de que a veces solo hacía falta un solo momento de coraje para cambiar una vida.
La suya acababa de transformarse para siempre.